¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar, seguramente viste en el título, vamos a hablar de Qatar. ¿Cómo es que Qatar puede llegar cómo es que por medio de la FIFA, cómo es que es por medio del torneo mundial de fútbol, el torneo más grande de fútbol y con mayor derrame económico, puede estar vinculado a la política? ¿Y cómo puede haber un blanqueamiento y cómo ha habido diferentes blanqueamientos a lo largo de la historia también? Porque Qatar no es el primero. ¿Cómo es que varios regímenes pudieron blanquear su imagen por medio de actividades masivas de fútbol? ¿Cómo es que Qatar pasó de ser una colonia británica a ser uno de los países más ricos del mundo y una de las colonias británicas más pobres, de hecho? Eh, Vamos a hablar sobre cómo Qatar ha abusado de inmigrantes trabajadores. O sea, cuando hablamos de Qatar, estamos hablando de dinero en exceso, de abuso de los derechos humanos. Eh, la cultura de Qatar es una cultura bastante machista, misógina. Y cuando hablo de esto, tampoco quiero culpar a Qatar de eso. Quiero decir, entiendo que Qatar sea producto de su del del cúmulo de países geográficos, de la cultura que hay ahí, del Islam, de cosas complejas que no es tan fácil de señalar y decir ellos son esto, esto y esto y por eso son malos. O sea, también entiendo que son personas que son producto de todo lo que han vivido, son producto de su historia. Y lejos de señalar a Qatar como un mal país, me gustaría centrarlo más en la FIFA, cómo la FIFA puede permitir, cómo la FIFA puede acceder a, a este tipo de cosas, sabiendo que hay tanta desigualdad, sabiendo que hay tanta violación a los derechos humanos básicos, puede aún así acceder sin un cambio previo de este país, y tampoco se puede exigir un cambio demasiado grande en tan poco tiempo a Qatar, porque estamos hablando que para que muchos países que conocemos ahora como demócratas, como países que dan lugar a los derechos humanos, para que haya habido ese cambio, fueron cambios podemos hablar incluso de siglos. Entonces no es algo tan simple. No es como decir de la noche a la mañana ellos ya cambiaron y ya cambiaron sus reglas, porque sigue siendo lo mismo. Incluso en países como estamos viendo, en países como Rusia, que también sale de dictaduras, vuelve a entrar. Entonces, bueno, son temas bien complejos. Según el listado elaborado este año por Global Finance, que se basa en el PIB per cápita, Qatar es el cuarto país más rico del mundo, con 112.789 dólares por habitante, apenas detrás de Luxemburgo, Singapur e Irlanda. La prosperidad económica de Qatar es producto de la extracción y exportación de petróleo descubierto en 1939 y producido por primera vez en 1949, y también del gas natural. Según un informe del Banco Mundial, el país posee las mayores reservas de gas natural del mundo. Así, la riqueza del pequeño país es un dato de apenas el último medio siglo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la población de Qatar se dedicaba a la extracción de perlas, a la pesca, a las actividades comerciales, y en tanto, Colonia Británica era una de las más pobres del mundo, como dije anteriormente. Bueno, ya sabemos que por qué Qatar es uno de los países más ricos del mundo, también teniendo en cuenta la población de Qatar, que yo creo que son alrededor de 3 millones. Población de Qatar son
2.931.000 personas. Casi 3 millones de habitantes, de los cuales 240.000 personas son cataríes que tienen el dinero. La Copa bueno, ahora ya sabemos un poquito de la historia de Qatar, vamos a hablar de la Copa del Mundo, de la FIFA. La Copa del Mundo de la FIFA de 2022, que se celebrará en Qatar, deviene un pretexto excelente para que el gobierno de la nación pueda legitimar su posicionamiento internacional, ya que el gobierno de Qatar tiene el dinero suficiente, ahora necesita la influencia, necesita el respeto de los demás países, necesita la aceptación internacional, ¿no? Porque es lo que hace a un país ser, o sea, a un país bueno, ser un país bueno. Por ejemplo, cuando todos pensamos en Ucrania, supongo que debido a toda la revuelta, todo lo que ha pasado, todo el movimiento de los medios, lo vemos como un país invadido, pero un país valiente. Cuando pensamos en Ucrania, me imagino yo que pensamos en gente valiente. Lo que quiere ahora, pero eso es por medio de una guerra. Ahora Qatar quiere como que dar una imagen de su país, pero por medio usando el fútbol. El gobierno de la nación puede legitimar su posicionamiento internacional como ya lo han hecho otros regímenes a lo largo de la historia mediante la FIFA, así también como para que pueda participar activamente en el negocio mundial del fútbol mediante el patrocinio y dominio de clubes multimillonarios de Europa. Qatar, como dije, no es de ahora que viene queriendo cómo puedes hacer este lavado de imagen. Ya anteriormente hemos visto como Qatar Emirates, si no estoy mal, una empresa qatarí, como ha patrocinado diferentes clubes como el Barcelona, incluso el Real Madrid, países como Boca Juniors, si no estoy mal. Y bueno, hablando de la FIFA y su estructura, para empezar ya a entrar en materia, ¿no? Empezar a ver cómo es que la FIFA opera y cómo es que ha operado durante varios años. Esta se compone de los siguientes órganos: el Congreso, el Comité y la Secretaría General. Para poner un ejemplo del dinero que genera la FIFA con la Copa Mundial, la FIFA recaudó en el periodo del 2007 y 2010 la cantidad de 4.200 millones de dólares, mientras que la parte obtenida por la Copa Mundial de la FIFA constituye el 80% de ese dinero obtenido. Es decir, que en ese periodo de 2007 a 2010, de esos 4.200 millones de dólares que la FIFA generó, el 80, casi 90% de ese dinero generado fue gracias a la Copa Mundial de Fútbol, al Mundial de Fútbol. Entonces, estamos viendo que la FIFA sobrevive gracias a los ingresos que se generan en el Mundial. De no ser así, los números hablan por sí solos. La FIFA no podría cubrir sus gastos sin contar con las ganancias que produce la Copa del Mundo, pero para llevar a cabo la Copa del Mundo, la FIFA precisa elegir un país como anfitrión. Ser seleccionado como país anfitrión va de la mano con la obtención de considerable relevancia en el escenario del deporte mundial, con el significativo beneficio económico que supone y teniendo en cuenta que es una industria que ocupa el 0,7% del PIB mundial. Dicho de otro modo, el volumen del negocio que genera el fútbol a nivel global lo ubicaría como la economía número 24 del mundo. Para nadie es un misterio que es evidente que hay sobornos detrás del gobierno, detrás del
del Mundial de Qatar. Hay sobornos grandes porque para que un país sea elegido como anfitrión, el país debe tener una relevancia en el escenario del deporte mundial, y Qatar apenas creo que este año acaba de tener una selección. O sea, es que es tan evidente que es gracias al dinero, es tan evidente que es gracias a que Qatar es uno de los países más ricos del mundo, pueden darse el lujo de pagar porque venga un mundial a su país, por ser anfitriones de, ser sede de un mundial. Y pues es evidente que, como dije antes, es un derrame enorme económico que genera el mundial. No es precisamente poco dinero. Si bien es cierto que en Qatar hay mucho dinero, eso no es el problema del resto del mundo. El problema es que al ser una nación de Oriente Próximo, es una nación igual a sus naciones vecinas aldañas. Es decir, un país no democrático, sino dictatorial, donde no se celebran elecciones nunca, donde la mujer prácticamente no tiene derechos y donde el totalitarismo afecta a otros aspectos en contra de los derechos humanos, como en el caso de la mujer mexicana que fue abusada y que en lugar de recibir una condena a su violador, la joven se le impuso una condena de 7 años de prisión y 100 latigazos y que como alternativa le dijeron, para evitar esa pena, si se casaba con su agresor, los cargos iban a ser retirados. O sea, son cosas que a uno no le caben en la cabeza, y tampoco pretendo que me quepan en la cabeza porque no soy parte de la cultura catarí, no crecí en ese contexto, entonces no puedo pretender entenderlos. ¿Por qué ellos piensan así? ¿Qué fue lo que los llevó a pensar de esa manera tan polarizada? ¿Cómo es que pueden llegar a ser tan extremistas? Y como dije, tampoco puedo juzgarlos, pero es un problema bien complejo. Es un problema bien complejo. Volviendo al tema. Para nadie es un misterio que desde la concepción del mundial siempre ha estado la política. Diversas naciones que hacen uso del blanqueamiento de imagen de la Copa Mundial. Un claro ejemplo, cuando se trasladó por primera vez fuera del viejo continente de Europa hacia Uruguay. Ahí es cuando, para los que no sepan de la historia de la FIFA, el mundial siempre estuvo pues en el viejo continente, en Europa, y fue hasta el mundial de Uruguay que fue la primera anfitrión que no fuera parte de Europa. Y el fútbol era un deporte en alza en ese tiempo. Y no solo la FIFA sacaba provecho del alza del fútbol. Y Uruguay usó la Copa del Mundo para celebrar el centenario de su independencia. Benito Mussolini podría utilizar el campeonato también para poner en contexto. En algún momento se usó la Copa del Mundo en Uruguay para celebrar la independencia de ese país. Entonces, ahí es cuando se empieza a vincular la política. Ahí es cuando la FIFA empieza a vincular la política con el fútbol. ¿Sí? Bueno, Benito Mussolini vio esto y pensó que podría utilizar el campeonato para mayor gloria de en ese entonces la Italia fascista. El deduce ejerció... y él ejerció la presión conveniente, y la FIFA accedió a organizar su segundo mundial en Italia. El 27 de mayo de 1934 echaba a rodar el balón. Sin embargo, rápidamente quedó claro quién levantaría la copa. La Italia fascista no estaba dispuesta a perder su mundial.
jugó duro y unos arbitrajes más que discutibles fueron la tónica durante el torneo. En la final, Italia venció a Checoslovaquia por 2-1, coronando a Italia como campeona. Y como es de esperar, el gobierno del entonces fascista, eh, llamado como, se me olvidó el nombre, Benito Mussolini, este fascista, entonces también obtuvo gloria a partir de que Italia pudo celebrar el mundial en su país y pudo ganar el mundial en su país. Entiendo que la gente le guardó un cariño especial. Entiendo que los políticos tomen ventaja y puedan llevar la gloria de su selección a ellos. Cómo ellos pueden glorificarse mediante la victoria de su equipo en un deporte. Porque es así, el deporte es sentimiento, el deporte está ligado a sentimientos, el deporte está ligado al patriotismo también. Al yo apoyar a mi selección, apoyar a mi país, también significa que si yo apoyo a mi país, apoyo al entonces gobernante de ese país. No solo naciones han hecho uso de este blanqueamiento, sino también marcas, también como la propia Adidas. Y más uso de este blanqueamiento es uso del fútbol como medio de propaganda. Adidas en 1974, donde además donde se disputó el Mundial de Alemania, la FIFA sufrió una gran revolución también en ese entonces. Entonces Adidas aprovechó esa revolución de la FIFA, aprovechó ese crecimiento que hubo del fútbol. Voy a leer el texto. No solo naciones han hecho uso de esto, sino marcas también como la propia Adidas. En 1974, además de disputarse el Mundial de Alemania, donde la famosa naranja mecánica dio una lección de fútbol, también la FIFA sufrió una gran revolución. En el Congreso de Frankfurt, Joao Havelange, no sé si así se pronuncia, derrotaba por 68 a 52 votos a Sir Stanley Rose, convirtiendo al brasileño en el nuevo propietario del fútbol mundial. La elección estuvo muy igualada, aunque Havelange tenía más que ofrecer. Se recorrió el mundo de punta a punta, conocía las quejas de los países africanos o asiáticos y prometió cambios. Además, Havelange contaba con el apoyo absoluto de Horst Dassler, el dueño de la multinacional Adidas, el cual, al igual que el brasileño, era firme defensor de que el fútbol podía ser un negocio muy lucrativo. Solo sería necesario conseguir que las grandes estrellas internacionales exhibieran sus productos para que Adidas obtuviera beneficios astronómicos. Entonces, ¿por qué el fútbol porque la FIFA sufrió una revolución? En este preciso momento de la historia encontramos que en 1974 precisamente, en el Mundial de Alemania, encontramos que la FIFA y una empresa capitalista como Adidas unieron fuerzas. Por una parte, la ecuación no era nada compleja, o sea, la forma en la que ellos se unieron, o sea, si nos preguntaremos cómo es que una marca, Adidas, y una asociación de deportes se unen, bueno,
Como dice, la ecuación por tanto no era nada compleja. Dassler podría, o sea, el dueño de Adidas, podría dar el dinero indispensable para convertir a Havelange presidente de la FIFA y a cambio prestaría una atención especial a las exigencias de Adidas. No fueron pocos los sobornos que se vieron los días previos a la votación. La FIFA a lo largo de los años ha funcionado así. Gente poderosa te da el dinero y con ese dinero compras votos, ya sea para afianzar a los aliados o para persuadir a los indecisos. Ahí estaba el dinero de Adidas y más adelante consiguieron el apoyo también de Coca-Cola. Buena prueba de la innovadora tendencia en la institución futbolística fue el Mundial de 1978. La dictadura militar argentina, ambiciosa de prestigio y publicidad, presionó para organizar el campeonato. La FIFA, al igual que con la Italia de Mussolini, dejó hacer el mundial. No obstante, esta vez había que agregar un par de risibles detalles a la historia. El balón del campeonato se denominaría Adidas Tango. Coca-Cola lanzaría envases exclusivas para la ocasión y la selección anfitriona luciría las 3 rayas paralelas de Adidas en el pecho. Estamos presenciando cómo es que empezaron a entrar las marcas en el fútbol, cómo es que el fútbol empezó a ser nada más utilizado por ciertas empresas para poder generar cantidades de dinero astronómicas. Resulta evidente que el campeonato era un triunfo para el nuevo modelo de Joao Havelange. En la final, Argentina se impuso por 3-1 a Holanda. Tenebrosos militares y alegres hombres de negocio vitorearon los goles de Mario Kempes por igual. Durante la década de los 80, la FIFA continuó su proceso de crecimiento, donde sucedieron también a su vez grandes sobornos y manipulaciones para llevar el crecimiento del fútbol de la mano de políticos y empresarios que se lucran incesablemente de él. Queda en evidencia que durante mucho tiempo el fútbol ha venido siendo usado como medio de producción para enriquecer, para blanquear a ciertos regímenes y ciertas empresas. Pero aún viendo todo esto, creo que nos preguntamos, ¿cuáles son las verdaderas razones por las que el mundial es y será un arma perfecta para blanquear la imagen de un país? O sea, ya todo lo que hemos visto de cómo el régimen de Argentina, como Italia, como Coca-Cola, como Adidas han hecho uso del fútbol como medio de producción. Ok, y como ciertos regímenes han hecho uso del fútbol como medio de blanqueamiento. Y aún después de todo eso quedó dudas. Voy a explicar por qué es que sirve como medio de blanqueamiento. El deporte y por cómo es que el deporte también se vincula directamente con la política. El deporte engloba un sinfín de campos de acción e influencia política, ya sea al interior del Estado y como un mecanismo de política exterior que proyecta una imagen y promociona una cultura, implantando un poderío deportivo con implicaciones políticas, económicas y sociales. Rono en el 2018 propone la teoría de que el deporte guarda relación con la política desde 3 ángulos. Ahora vamos a ver por qué es que el deporte se vincula y en especial el fútbol se vincula con la política.
de la política y el deporte se vinculan desde tres ángulos, como dije. El sentido de identidad del país, los logros deportivos elevan el prestigio a nivel internacional, la afición encuentra en ellos la posibilidad de un afecto y alborozo con su sentido de pertenencia que promueve el orgullo por representar a la escuadra gloriosa de su nación. El ejercicio diplomático, la celebración de mega eventos y la representación de los ciudadanos a través de sus deportistas, considerándose soldados sin armas, da lugar a un reconocimiento mundial. Y por último, la capacidad de cambio o desarrollo. La ambición estatal por ser el anfitrión de los mega eventos deportivos o el patrocinio de sus empresas dibuja un contexto que será publicitado a escala internacional y despuntará la capacidad de gestión, dominio económico, administrativo público, etc. Los megaeventos deportivos se conciben como un instrumento publicitario o promocional de cualquier sistema político sin importar su ideología política. Tienen como objetivo proyectar el poder económico, político y social de una nación en la esfera mundial y extender un orgullo nacional ligado de la identidad. Bueno, y ahora sabemos el por qué la FIFA ligada al deporte puede tener una influencia enorme como propaganda de ciertos regímenes. En este caso, el régimen monárquico que gobierna Qatar. Régimen que es hacedor de violaciones a los derechos de la mujer que no tienen sentido de la razón, o abusos graves a los trabajadores inmigrantes en Qatar. Gran parte de los casos en los que Human Rights Watch evidenció abusos salariales, los jornaleros han afirmado haber sufrido hambre y haber sido incapaces de mandar dinero a las familias de sus países natales. Afirmaron, hemos oído hablar de trabajadores que mueren de hambre debido a salarios atrasados, trabajadores endeudados que trabajan duro en Qatar solo para recibir salarios mal pagados y trabajos atrapados en condiciones de trabajo abusivas por temores a represalias. Bueno, para nadie es noticia que Qatar ha abusado de la mano de obra de inmigrantes. Qatar ha abusado de los derechos de estas personas y podría decirse que el Mundial de Qatar está construido a base de muertes, de abusos a los derechos humanos fuertes, que ahora más adelante vamos a seguir ahondando en ellos, y de cómo se ha querido utilizar el fútbol como medio de blanqueamiento para la imagen del país. Qatar cuenta con 2 millones de trabajadores migrantes que constituyen en torno al 95% de su capacidad de trabajo total. El 95% de trabajo en Qatar está hecho por inmigrantes. ¿Ok? Y son primordiales para la construcción de la infraestructura y el servicio social de todo el país. O sea, y más adelante vamos a ver por qué incluso se les dicen esclavos a los inmigrantes cataríes. ¿Cómo es que Qatar está construido con mano de obra de esclavos, básicamente? Y trabajadores atrapados en condiciones de trabajo abusivas, ok. Mayoritariamente todos los inmigrantes vienen de países como India, Nepal, Filipinas, Bangladesh, Kenia y Uganda en busca de mejores oportunidades de ganancias. A Qatar se ha señalado por darles terribles condiciones de vida.
Vamos a ver nada más algunos puntos de los que Qatar es responsable de hacer sufrir a sus trabajadores inmigrantes. Primero, terribles condiciones de vida. Normalmente los trabajadores sobrellevan condiciones de aglomeración y de falta de higiene y seguridad en los lugares de estancia. Ya vengo. Es de interesante esto, pero bueno. Los trabajadores sobrellevan condiciones de aglomeración y de falta de higiene y seguridad en sus alojamientos. Según Amnistía Internacional, habían hombres pernoctando en literas en habitaciones para 8 o más personas. Sin embargo, el derecho catarí y las normas para la protección de los trabajadores autorizan como máximo 4, es decir, estaban al doble del máximo de la capacidad de esas literas. O sea, metían al doble de trabajadores. Y incluso prohíben el uso compartido de camas. Y bueno, esto se lo pasaron por ustedes saben dónde. Mentiras sobre el salario. Los secretarios de la contratación crean falsas promesas respecto al salario que embolsarán los trabajadores y sobre el tipo de empleo ofertado. Ofrecían $300 al mes. Les ofrecían $300 al mes y de esos $300 finalmente solo les quedaban $190. Una vez que empezaron a trabajar en Qatar, también retrasos en el pago de salarios. Frecuentemente no se pagan los sueldos durante sucesivos meses. Esto puede acarrear efectos desastrosos ya que los trabajadores no pueden pagarse la comida ni mandar dinero a sus familias. No poder abandonar el estadio ni el campamento. Algunos empleadores no despachan o renuevan el permiso de residencia a sus trabajadores, a pesar de que están obligados a hacerlo según el derecho catarí. Con esta documentación de identidad, los empleados pueden certificar que tienen permiso para vivir y trabajar en Qatar. Sin ellos, podrían ser encarcelados o multados. Y por último, y por lo que se le llama esclavos a los trabajadores cataríes, es por no poder salir del país. No pueden salir del país y tampoco pueden cambiar de trabajo. Los empleadores habían incautado el pasaporte a todos los trabajadores con los que hablaban. De hecho, si desean irse de Qatar, deben obtener un permiso de salida admitido por su empresa. Pero los empleadores suelen hacer caso omiso de estas peticiones o incluso amenazan a los trabajadores indicándoles que no pueden marcharse hasta la finalización del contrato, lo que podría significar otros 2 años de estancia en el país. Ser amenazados. Y bueno, si los trabajadores se quejan de las condiciones o piden ayuda, normalmente son amedrentados y amenazados por sus jefes. Bueno, terminando ya con esto, terminando ya con los tantos abusos y abusos que se han hecho los trabajadores cataríes, podemos observar que la FIFA permite esto. Permite el que se use el deporte como medio de blanqueamiento. Permite que se use el deporte como medio de explotación y creación de nuevos esclavos. El gobierno catarí ha hecho atrocidades con otras personas y queda en evidencia. Todo el mundo ahora lo sabe. Hay mucha gente que por eso repudia
y por eso se le llama el peor mundial de la historia, aunque como hemos visto, también han habido otros mundiales que han permitido el blanqueamiento de la imagen de ciertos regímenes autoritarios. La violación de los derechos humanos. Todo esto trae como resultado la FIFA. O sea, la FIFA es esto. Y bueno, nada más por agregar. Solo decir que perdón si no fue el mejor guión de la historia, pero lo hice como en 3, o sea, lo hice en un día. Y cumpliendo siempre con lo que dije, de que voy a tratar la manera de estar subiendo un video todos los días, hablando de temas interesantes, temas sociales, cosas que indudablemente están marcando la historia popular. Y eso. Lo más que podría agregar, decir, sigo creyendo que la gente que quiera ir al Mundial de Qatar puede hacerlo. Al fin y al cabo, no es culpa de la gente que asiste. O sea, la gente solo... Hay gente que lo hace por costumbre. Hay gente que asiste a este mundial porque tienen ganas de espectarlo. Los únicos culpables aquí son la FIFA. Y incluso diría yo que no podría ni culpar al gobierno de Qatar. Tiene culpa, gran parte de la culpa sí, pero no toda la culpa es para el gobierno de Qatar, porque ellos sí tienen el dinero, ellos sí pueden sobornar gente, ellos sí pueden hacer lo que se les plazca porque tienen bastante dinero, pero otra cosa es permitir que otros hagan lo que les plazca con mi federación, con mi organización, y yo aceptar dinero y yo como presidente aceptar dinero de un país que lo único que quiere hacer es blanquear su imagen. Lo único que quiere hacer es cierto, invertir en el fútbol, diversificar, porque ellos son conscientes de que todo ese dinero de petrodólares tienen que invertirlo y diversificar, y tienen que mover ese dinero para asegurar el futuro de su nación. Yo entiendo eso, pero no están haciéndolo de la manera correcta. No sé, tampoco es como que yo sepa cuál es la manera correcta. Tampoco puedo decirles, miren, esta es la manera correcta de hacerlo, porque no tengo ni la menor idea. Por eso es que no me atrevo a comentar más allá de lo que investigué. No me atrevo a decir, Qatar debe hacer esto, esto y esto. Qatar no debería hacer esto. Lo que sí tengo la seguridad de decir es que la FIFA, como lo ha venido haciendo, es una organización corrupta. Es lo que es. Y bueno, espero que te haya gustado. Espero, si tenés algo que decir, déjalo ahí abajo. Estoy abierto a leer cualquier tipo de comentarios. Perdón si me he notado un poco aquí como que tenso y nervioso, pero además de que está bien denso el tema son las primeras veces que lo hago. Es como que estoy un poco nervioso o inseguro por cómo hice. Yo sé que me equivoqué en algunas cosas o me enredé en algunas otras, pero X. Al final del día, espero que te haya quedado todo claro. Si no, puedes dejar tu comentario abajo y nos vemos en el siguiente episodio.